sola en Bilbao y bueno, estaba durmiendo en mi cama y entraron en mi casa tirando la puerta de mi casa abajo. Yo en aquella época tenía un trabajo normal y corriente, trabajaba de socióloga en una empresa privada y bueno, tenía unos horarios bastante... Entraron en mi casa a las 2 de la mañana y yo me los encontré encima mío, prácticamente, gritando a oscuras, con armas en la mano y diciéndome que me levantara de la cama y bueno, a partir de ahí bueno, pues me llevaron a diferentes registros y a partir de un momento determinado pues me ponen un antifaz y bueno, comienza un poco lo que pues todas las agresiones pues sexuales, insultos, humillaciones, golpes de todo tipo durante 4 días que estoy en dependencias de la Guardia Civil. Perdonar, vamos a perdonarla a medias, pero olvidar jamás en la vida. ¿Sabes lo que son 3 horas y media constantemente? Mira, mira para arriba y 3 que vienen, ya se van. Sí, pero ya vienen otros 3 y así constantemente. Y cuando no estaban venían los capas italianos a ametrallarnos. Murieron muchos de aquí conocidos de Guernica, yo ya hasta los nombres te diría. Y ahí estuvimos tumbados mientras bombardeaban. Y cuando terminó el primer tanda de los aviones, ya fuimos al monte y vi todo. Y entonces ya empezaban a bombardear de monte a monte. Y como no tenían enemigos ninguno, pues andaban a placer. Aparte de eso, había cazas que eran italianos, que es los que nos ametrallaban. Pues yo vi todo. Y a nosotros nos ametrallaban y nosotros teníamos que correr pues metros para un lado, metros para otro y siempre procurando meternos donde haya rolado. Porque esto a las 12 de la noche parecía que eran las 12 del mediodía del fuego que había, del resplandor. Será porque alguien tiene cierto miedo al futuro y tiene un interés inusitado en hablar del pasado, pero que no se equivoquen, del pasado también hablaremos, no tenemos ningún inconveniente. Siempre claro está que para hablar del pasado se habilite un marco que sea realmente democrático, porque en un estado en el que ya se encarcelan los titiriteros, no quiero ni pensar qué harían con nosotros y con nosotras. Poder popular, poder para las mujeres, poder para los trabajadores, poder para los pueblos, poder negro, poder africano, poder árabe, poder palestino, poder vasco, aurrera, independentzia lortu arte! Gora Euskal Herria gorria! He intervenido en esta cuestión desde hace una semana. He realizado la primera inspección sobre los restos humanos y efectivamente saco la conclusión de que nos encontramos frente a los restos de Lasai Zabala. No ha habido terrorismo de Estado en España. Evidentemente no. Evidentemente en este periodo. Todo el tema era qué pasa con el GAL, qué pasa con el GAL. Estaba aquello, el que había puesto el asunto en el lugar de lo insoportable, fue el caso de Sandoval. Ese es un asunto de una crueldad tan brutal. Aquí hay trozos de tela también, Paco. Sí, esto es lo más terrible, yo creo, de este asunto, ¿no? Estas telas parecen así, gasas manchadas con mercromina, trozos de esparadrapo, tiritas. ¿Ves esta otra? Que esto nos habla de estas personas en vida. No de ellas muertas, sino de estas personas vivas, sufriendo. Curas de heridas de las torturas. Yo pienso que sí. Uno de los apósitos aparecía en los tejidos semimomificados, estaba pegado en la parte del tórax, por aquí. La faja con tela, con
esparadrapo. A veces suelo decir que los muertos no sufren. Pero imagínate estas dos personas en la cumbre, días con un resultado final que igual pueden calcular y que incluso igual pueden desear. Soy nieta de Pedro Belloso García. Él fue asesinado el 16 de noviembre de 1936. Bueno, en realidad, asesinado pensamos, porque en realidad lo que fue es desaparecido. Él estaba en la cárcel provincial de Pamplona y mi abuela fue a hacerle una visita a la que le correspondía y le dijeron que lo habían dejado en libertad. Posteriormente supieron que lo habían sacado el 16 de noviembre y desde ese momento hasta hoy, 86 años después, no hemos sabido nada. A mi abuelo no lo liberaron de la cárcel, como les dijeron. No, a mi abuelo estuvo en la cárcel 4 meses sin ser acusado de nada, sin ser juzgado. Fue una detención absolutamente ilegal, como la de tantos y tantos. Y cuando lo sacaron sabiendo que lo iban a matar. Esa es la verdad. Y mañana arranca en la Audiencia de Vizcaya un juicio contra 4 guardias civiles acusados de presunta agresión sexual, torturas y lesiones contra Sandra Barrenechea. Esto ocurrió en el 2010. Sandra, arratsaldeon, muy buenas tardes. Sandra, mañana comienza el juicio, un juicio que ha tenido bastantes parones, ¿no? Bastantes paradas, y que llega a este término después de precisamente haber estado medio archivado. ¿Es así, Sandra? Sí, se ha llegado a archivar hasta 3 veces. Sandra, bueno, ante todo, yo sé que no es lógicamente, todos lo sabemos, no es un trago fácil tener que relatar. Me imagino que mañana o en los próximos días tendrás que relatar qué es lo que denuncias, porque tú lo que denuncias son, bueno, pues agresión sexual, torturas y lesiones. ¿Es así? Sí, bueno, yo denuncio que el día 13 de septiembre creo que fue, sobre las 2 o 3 de la madrugada, pues entraron en mi casa, pues no sé, unos 10 hombres. Yo vivía sola en Bilbao y bueno, estaba durmiendo en mi cama y entraron en mi casa tirando la puerta de mi casa abajo. Yo en aquella época tenía un trabajo normal y corriente, trabajaba de socióloga en una empresa privada y bueno, tenía unos horarios bastante regulares y bueno, a pesar de eso entraron en mi casa a las 2 de la mañana y yo me los encontré encima mío prácticamente, gritando a oscuras con armas en la mano y diciéndome que me levantara de la cama y bueno, a partir de ahí me llevaron a diferentes registros y a partir de un momento determinado pues me ponen un antifaz y bueno, comienza un poco lo que pues todas las agresiones pues sexuales, insultos, humillaciones, golpes de todo tipo durante 4 días que estoy en dependencias de la Guardia Civil. Usted trasladada a Madrid, ¿verdad, Sandra? Sí. Y toda esta situación que sí, bueno, yo creo que fui trasladada a Madrid porque luego así lo he sabido y no porque yo lo viera. O sea, yo voy en todo momento con un antifaz cuando viajo con ellos y es en el mismo coche ya donde empiezan las torturas. Claro, son hechos que son muy difíciles de demostrar porque en un coche, bueno, no hay cámaras, tampoco las había
en el lugar donde me tuvieron, en la celda donde me tuvieron, pero en el mismo coche no hay nadie que pueda certificar, si no son los propios guardias civiles o yo, que el trato que estoy recibiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es difícil de demostrar, pero también si alguien se atiene a los informes que posteriormente hacen varios psicólogos y forenses, pues bueno, ahí sí se afirma que hay indicios de que he sido torturada, ¿no? Hablas en la denuncia de agresiones físicas y de agresiones con un componente sexual, Sandra. Sí, bueno, yo creo que en el caso de las mujeres, bueno, pues es, bueno, en los otros testimonios que hemos podido leer o escuchar de mujeres que han sido torturadas, la agresión sexual es una constante, ¿no? A mí me agreden sexualmente desde el momento que estoy en el coche, me desnudan desde el primer momento y desde el primer momento me amenazan con violarme y me amenazan con todo tipo de agresiones sexuales, ¿no? Tenemos, bueno, en este caso no solo son denunciables los hechos porque son agresiones en dependencias o en manos de funcionarios públicos, sino porque además a mí me agreden sexualmente y tenemos una serie de leyes que se supone que condenan este tipo de actos, ¿no? Y que condenan este tipo de agresiones. Sandra, fíjate, antes de entrar tú en directo, estábamos hablando de reparación y fíjate, me viene a la cabeza una pregunta de esto: ¿alguien se puede reparar? Ya sabes a qué me refiero. Esto, ¿qué has hecho para superarlo? ¿Cómo vives con esta experiencia? Bueno, una cosa es el camino individual que puede hacer cada uno y que debe hacer cada uno, es decir, cuando sales de una situación así, pues tienes que, ¿no?, reconstruirte como persona, digamos, ya no eres quien eras antes y tienes que aceptar eso y tienes que aprender pues a reconstruirte y a ser otra persona diferente. Y ese es un camino que cada una empieza de forma individual y a partir de una serie de decisiones individuales, pero hay otro tipo de camino que es un camino, son unos pasos que se deben dar a nivel social, ¿no? Yo creo que es importante que cada uno de nosotros y de nosotras nos preguntemos en qué tipo de sociedad estamos dispuestos a vivir, ¿no? En qué tipo de sociedad queremos construir. Si queremos construir una sociedad donde hay miles y miles de casos de torturas que no se han aclarado, que no se ha aclarado quiénes son los responsables, que no ha habido una reparación para esas personas, ni para ese sufrimiento, ni para ese dolor que han sufrido todas y cada una de ellas y que debe ser reparado de modo colectivo. Y creo que es importante que como ciudadanos y ciudadanas, como personas que vivimos en una sociedad que tenemos que construir entre todas y entre todos, nos preguntamos qué es lo que queremos, qué tipo de sociedad queremos y nos preguntemos qué es lo que tenemos que exigir a las instituciones, ¿no?, en este sentido. O sea, hay todo un camino que hay que hacer a nivel institucional de cara a reparar el daño que se ha causado, de cara a reconocerlo de forma oficial, es decir, a nosotras no se nos reconoce como víctimas a nivel institucional, ¿no? No hay un reconocimiento oficial de que seamos víctimas de nada, ¿no? Y tampoco hay una reparación en ese sentido. Y cuando hablo de una reparación no estoy diciendo que nos tienen que dar algo, lo que nos tienen que dar la sociedad es reconocer que nos ha pasado lo que nos ha pasado y que nos ha pasado en manos de funcionarios públicos. En ese camino, y por último, sí, alguien también nos debería... Sí. Dime. Nos debería garantizar que nunca jamás va a volver a pasar algo así. Es decir, que yo voy a poder andar por la calle o voy a poder dormir en mi casa
y nunca más nadie va a poder coger y entrar en mi casa tirando la puerta y llevarme a un lugar en el que nadie sabe lo que me están haciendo y en el que me pueden hacer cualquier cosa sin que pase absolutamente nada, ¿no? En el camino de Sandra mañana hay un importante capítulo. Mañana arranca en la audiencia de Vizcaya el juicio contra los 4 guardias civiles acusados. Sandra, eskerrik asko. Soy. He intervenido en esta cuestión desde hace una semana. He realizado la primera inspección sobre los restos humanos y efectivamente saco la conclusión de que nos encontramos frente a los restos de Lasai Zabala. No ha habido terrorismo de Estado en España. Evidentemente no. Evidentemente en este periodo. Todo el tema era qué pasa con el GAL, qué pasa con el GAL. Estaba aquello, el que había puesto el asunto en el lugar de lo insoportable fue el caso de San Juan. Ese es un asunto de una crueldad tan brutal. Aquí hay trozos de tela también, Paco. Sí, esto es lo más terrible, yo creo, de este asunto, ¿no? Estas telas parecieron así, gasas manchadas con micromina, trozos de esparadrapo, tiritas. ¿Ves esta otra? Que esto nos habla de estas personas en vida, no de ellas muertas, sino de estas personas vivas, sufriendo. Curas de heridas de las torturas. Yo pienso que sí. Uno de los apósitos aparecía en los tejidos semimomificados, estaba pegado en la parte del tórax, por aquí. La faja con tela, con esparadrapo. A veces suelo decir que los muertos no sufren. Pero imagínate estas 2 personas en la cumbre, días con un resultado final que igual pueden calcular y que incluso igual pueden desear. Es duro decirlo y todavía es mucho más duro para vuestra mamá entrar a hablar de esas cuestiones, pero es algo de lo que nunca hemos hablado. ¿Nunca habéis hablado de lo de las torturas? No, nunca. ¿Cómo vas a hablar de las torturas? Yo creo que es mucho más fácil hablar contigo o con Paco que yo pueda hablar con uno de mis hermanos, mis hermanas y por supuesto con mi madre imposible. Nosotros nunca hemos sabido a ciencia cierta ni cuántos días estuvieron torturados, ni qué tipo de torturas les hicieron, etcétera, etcétera. Aparte que yo creo que como mecanismo de defensa intentas quitarte ese pensamiento de la cabeza. Es que te lo intentas quitar. Hasta que no tienes el informe de Paco y lo lees, tú prefieres no pensar en eso. Yo necesito saber la verdad, pero yo entiendo que hay personas que prefieren no saber la verdad por el grado de crueldad que supone el conocimiento de la verdad. ¿Qué pasaba en el Palacio de la Cumbre? El Palacio de la Cumbre es un sitio espantoso y quizás el único del que sepamos que fue centro clandestino de detención a lo largo del siglo XX, con la gravedad de que esto no está hecho en el tiempo de la dictadura, sino en el tiempo de la democracia. ¿Te puedes imaginar qué les hacían allí? Yo me imagino que les hicieron lo mismo que se hacía en otros lugares, de los cuales tenemos muchos testimonios. Yo me imagino que les hicieron de todo, porque las mismas personas que aquí van a quedar condenadas son las mismas que luego están implicadas en otros ejemplos que avanzados los 80 se pudieron descubrir y hubo condenas. Y en esas condenas se pone detalle, los jueces pusieron detalle en aquel tiempo a la bañera, a la bolsa, a los electrodos, a la extenuación mediante ejercicio físico. Yo creo que de todo eso tuvieron que padecer pues, bastante estas 2 personas, Lasa y Zabala. ¿Qué pasaba en el Palacio de la Cumbre? El Palacio de la Cumbre es un sitio espantoso y quizás el único del que sepamos que fue centro clandestino de detención a lo largo del siglo XX, con la gravedad de que esto no está hecho en el tiempo de la dictadura, sino en el tiempo de la democracia. ¿Te puedes imaginar qué les hacían allí? Yo me imagino que les hicieron lo mismo que se hacía en otros lugares, de los cuales tenemos muchos testimonios. Yo me imagino que les hicieron de todo, porque
que las mismas personas que aquí van a quedar condenadas son las mismas que luego están implicadas en otros ejemplos que, avanzados los 80, se pudieron descubrir y hubo condenas. En esas condenas se pone detalle, los jueces pusieron detalle en aquel tiempo a la bañera, a la bolsa, a los electrodos, a la extenuación mediante ejercicio físico. Y yo creo que de todo eso tuvieron que padecer pues bastante estas dos personas, Lasa y Zabal. Y por lo tanto, si la sala lo autoriza, yo le pediría, señora Barrenechea, que se dé usted la vuelta, mire a las personas que se encuentran ahí y tómese el tiempo que necesite y nos diga si reconoce alguna de ellas como persona que le haya infringido alguna de los hechos que usted ha relatado o que estuviera presente cuando alguno de los hechos que usted ha relatado fueron cometidos. Y en ese caso, que nos diga quién y qué. Él es el que me puso encima de la mesa y el que se puso luego delante mío encapuchado. Y lo sé, porque lo tenía delante, o sea, y porque le vi. Y él es el del coche. Hostia. Y el de la esquina. El de la esquina es el que tomó declaración. No estaba con este pelo, pero es el que me tomó declaración seguro. Y a la tercera persona no le reconoce usted como que le hubiera visto en ningún momento. A la tercera, empezando por su izquierda. No. Y una última cuestión. Mire. Ay, Dios mío. A ver, señora, por favor, vamos a ver. Mire, yo entiendo que esté usted nerviosa. Le estamos dejando el tiempo que necesita. Lo que sí le rogaría es que no siga usted diciendo palabras malsonantes. Si puede evitar, ¿de acuerdo? Es cierto que la sentencia supuso un alivio y un avance, y creó jurisprudencia. Pero el hecho de no haber sido condenados, por ejemplo, por torturas, sino que fuesen condenados por detención ilegal y asesinato, cerraba muchas puertas. Bueno, yo creo que es un acto criminal completo. Secuestro, torturas. ¿Cuáles son las circunstancias que rodearon la muerte? Un traslado horroroso, porque ellos llegan vivos hasta este punto. Yo lo que pienso es que esos cuerpos vinieron vivos, maniatados en la boca, con las fajas sobre los ojos, los apósitos. El vehículo llegó a la proximidad, se dice en la sentencia 200 metros, pero igual se acercó más. Estarían esposados seguro, en el maletero de los coches, más de un vehículo. A empujones llegarían aquí. Y finalmente 3 disparos. ¿Dónde? En la cabeza. Bueno, yo creo que es un acto criminal completo. Secuestro, torturas. ¿Cuáles son las circunstancias que rodearon la muerte? Un traslado horroroso, porque ellos llegan vivos hasta este punto. Yo lo que pienso es que esos cuerpos vinieron vivos, maniatados en la boca, con las fajas sobre los ojos, los apósitos. El vehículo llegó a la proximidad, se dice en la sentencia 200 metros, pero igual se acercó más. Estarían esposados seguro, en el maletero de los coches, más de un vehículo. A empujones llegarían aquí. Y finalmente 3 disparos. ¿Dónde? En la cabeza. Bueno, yo creo que es un acto criminal completo. Secuestro, torturas. ¿Cuáles son las circunstancias que rodearon la muerte? Un traslado
horroroso, porque ellos llegan vivos hasta este punto. Yo lo que pienso es que esos cuerpos vinieron vivos, maniatados en la boca, con las fajas sobre los ojos, los apósitos. El vehículo llegó a la proximidad, se dice en la sentencia 200 metros, pero igual se acercó más. Estarían esposados seguro, en el maletero de los coches, más de un vehículo. A empujones llegarían aquí. Y finalmente 3 disparos. ¿Dónde? En la cabeza. Mantener esa consigna, la consigna de los jóvenes comunistas, el estudio, el trabajo y el futuro. La bestialidad imperialista. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad.